Perdí a mi hijo de 35 años, y en su funeral descubrí que mi esposa fue la culpable de su muerte. Nadie debería enterrar a un hijo. Es contra natura, contra todo orden lógico del universo. Pero ahí estaba yo, mirando el ataúd de roble donde descansaba Martín, mi único hijo, muerto a los 35 años de lo que el certificado médico llamaba sobredosis accidental. Las flores blancas olían demasiado dulces, empalagosas, mezclándose con el aroma de la madera barnizada y el dolor colectivo de los asistentes. Mi esposa Claudia lloraba a mi lado, su mano apretando la mía, con una intensidad que normalmente habría encontrado reconfortante. Como si estuviera actuando el papel de madre desconsolada en lugar de serlo genuinamente. Martín había tenido problemas con las drogas en su juventud. Había sido duro, años de noches sin dormir, de llamadas de hospitales, de promesas rotas. Pero los últimos 10 años habían sido diferentes. Martín estaba limpio. Tenía un trabajo estable como diseñador gráfico. Tenía una novia, Laura, que lo amaba. Asistía a sus reuniones de apoyo religiosamente. Hablábamos cada semana, a veces más. Era el hijo que siempre supe que podía ser, solo había tomado un camino más largo para llegar allí. Claudia contestó el teléfono. Habló con la policía. Colgó y me miró con ojos que no podía descifrar. Martín estaba muerto. Lo encontraron en su apartamento. Sobredosis. Mi mundo se detuvo. No podía ser cierto. Martín llevaba 10 años limpio. 10 años. Sin luchas visibles. Sin llamadas de auxilio. No tenía sentido. Su dolor era crudo, sin pulir. Claudia, por otro lado, parecía estar siguiendo un guión. Pero sus ojos estaban secos la mayor parte del tiempo. Y había algo más. Casi imperceptiblemente. Pero yo lo notaba después de 40 años de matrimonio. Después del servicio, mientras la gente comía sándwiches sin sabor y hablaba en voz baja, Laura me pidió hablar en privado. Nos alejamos al jardín de la funeraria. El aire fresco de noviembre picaba, pero era preferible al olor a flores muertas adentro. Laura temblaba, no solo por el frío. Me dijo que necesitaba contarme algo, pero que tenía miedo. Que Martín le había dicho que no confiara en Claudia, pero ella no había entendido hasta ahora qué quiso decir. Me contó que 3 semanas antes de su muerte, Martín había recibido una llamada de Claudia. No era inusual, ella era su madre. Hablaban ocasionalmente, pero esa llamada fue diferente. Laura preguntó sobre qué, pero Martín no quiso entrar en detalles. Solo dijo que Claudia siempre había querido controlarlo, que parte de la razón por la que cayó en las drogas años atrás era por la presión constante, las expectativas imposibles, el amor condicional. Eso me golpeó como un puño en el estómago, porque era verdad. Claudia había sido dura con Martín desde niño. Nunca era suficientemente bueno, suficientemente exitoso, suficientemente lo que ella quería que fuera. Cuando comenzó con las drogas, ella lo trató como una vergüenza personal, como si Martín la hubiera fallado deliberadamente en lugar de ser un niño luchando con demonios que no entendía. Durante las rehabilitaciones, ella visitaba poco. Decía que era porque le dolía verlo así, pero ahora me preguntaba si era porque simplemente no le importaba suficiente. Laura continuó. Dijo que 2 días después de esa llamada, Martín recibió un paquete por correo. Sin remitente. Adentro había una bolsa con polvo blanco y una nota que decía: «Esto es lo que realmente eres». Martín se lo mostró a Laura. Ambos asumieron que era una broma de mal gusto de alguien de su pasado. Martín tiró la bolsa a la basura inmediatamente. Pero ahora Laura se preguntaba si ese paquete había venido de Claudia. Si había sido un intento de hacerlo recaer. Si el Martín que ella conocía, fuerte y comprometido con su sobriedad, había sido empujado deliberadamente de vuelta al abismo. Le pregunté por qué pensaba que Claudia haría algo así. Laura respiró profundo. Dijo que Martín le había contado hace meses que había descubierto algo sobre las finanzas familiares, que Claudia había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta durante años, que había acumulado deudas de juego, que Martín la había confrontado y ella le había rogado que no me dijera, prometiendo que lo resolvería. Pero en lugar de resolverlo, Claudia había empeorado.
Martín había descubierto que ella planeaba usar el dinero de un fondo fiduciario que yo había establecido para Martín. Un fondo al que ella técnicamente tenía acceso como mi esposa. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Claudia tenía problemas de juego, y Martín lo había descubierto. Y ahora Martín estaba muerto. Las piezas comenzaron a encajar de una manera horrible y perfecta. Fui a la policía al día siguiente. Les conté lo que Laura me había dicho. Inicialmente, fueron desdeñosos. Un padre en duelo buscando culpables es un cliché que han visto 1000 veces. Pero insistí. Pedí que investigaran más, que revisaran su teléfono, sus mensajes, su computadora, que buscaran el paquete del que Laura había hablado. Me miraron con lástima, pero aceptaron revisar el caso. Mensajes en el teléfono de Martín que había borrado pero que pudieron recuperar. Mensajes de un número desechable que amenazaban con destruir su relación con Laura si no dejaba de entrometerse en asuntos que no le concernían. Mensajes que coincidían con el estilo de escritura de Claudia después de análisis forense digital. Encontraron que el paquete había sido enviado desde una oficina postal cerca de nuestra casa. Cámaras de seguridad mostraban a una mujer con la complexión de Claudia, aunque su cara estaba oculta. Y luego estaba el fondo fiduciario. Revisaron las cuentas. Claudia había intentado acceder al dinero 3 semanas antes de la muerte de Martín. El banco la había bloqueado porque requería mi firma también. La única manera de que Claudia accediera a ese dinero antes era si Martín moría sin herederos directos. Todo volvería a ser parte de nuestra propiedad conyugal. Laura no era su esposa, solo su novia. No tenía derecho legal al dinero. La policía arrestó a Claudia 3 semanas después del funeral, en nuestra casa. Yo estaba presente. Vi su cara cuando les abrió la puerta y vio las esposas. No había shock. No había indignación, solo resignación, como si hubiera estado esperando este momento. No pidió abogado inmediatamente. Se sentó en la sala donde habíamos celebrado miles de cenas familiares y confesó. Dijo que el juego había empezado como diversión hace 15 años. Casinos en viajes de trabajo, luego sitios online, luego préstamos. Había perdido cientos de miles de dólares de nuestros ahorros. Había pedido dinero prestado a gente peligrosa. Estaba desesperada. Cuando Martín descubrió su esquema para acceder al fondo fiduciario y amenazó con contarme, entró en pánico. Pensó que si Martín volvía a las drogas, sería creíble que muriera de sobredosis. Nadie cuestionaría la recaída de un adicto. Consiguió heroína de uno de sus cobradores de deudas. Fue a su apartamento una tarde cuando sabía que Laura trabajaba. Le dijo a Martín que quería disculparse, reconectar, ser mejor madre. Hicieron café. Ella puso la heroína en su taza. Esperó a que él cayera inconsciente. Se aseguró de que la dosis fuera letal. Dejó evidencia sembrada que sugería que él había recaído voluntariamente. Limpió sus huellas, se fue. Esperó la llamada del descubrimiento del cuerpo. Escuchar su confesión fue como ser destripado vivo. La madre de mi hijo. Había asesinado a nuestro hijo por dinero, por deudas de juego. El amor que había sentido por ella, amor que había sobrevivido a altibajos normales de 4 décadas, se evaporó en ese momento. Lo que quedó no era odio. Era vacío. Un agujero negro donde alguna vez existió algo parecido al afecto. El juicio fue rápido. Su confesión hacía innecesario mucho del proceso legal habitual. La condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Asesinato en primer grado. Premeditado. Cruel. El juez dijo palabras sobre la traición máxima de una madre, pero yo apenas escuchaba. Miraba a Claudia en el estrado, con su uniforme de prisión naranja, y no la reconocía. ¿Quién era esta mujer? ¿Había sido siempre un monstruo o se había convertido en uno gradualmente? No podía vivir en el lugar donde ella había planeado el asesinato de nuestro hijo. Me mudé a un apartamento pequeño en otro estado. Laura viene a visitarme a veces. Hemos formado un vínculo extraño a través de nuestra pérdida compartida. Ella lo amaba románticamente. Yo lo amaba paternalmente. Pero ambos lo perdimos por la misma traición imperdonable. Reviso constantemente mi vida,
buscando señales que perdí. ¿Cómo no vi su adicción al juego? ¿Cómo no vi que estaba robando? Los terapeutas me dicen que no es mi culpa, que los adictos son expertos en esconder sus problemas, que nadie espera que su cónyuge sea un asesino. Pero la culpa me persigue. Debí proteger mejor a Martín. Debí ver las señales. Debí cuestionar más, confiar menos. Visito su tumba cada semana. Le hablo aunque sé que no me escucha. Le digo que lo siento, que fallé en protegerlo, que su madre era un monstruo y yo estaba demasiado ciego para verlo. Le cuento sobre Laura, cómo está reconstruyendo su vida lentamente. Le cuento sobre los días buenos y los malos, sobre la soledad aplastante de vivir sin él y sin la ilusión de familia que pensé que tenía. A veces me pregunto si Claudia piensa en lo que hizo, si alguna vez amó a Martín o si siempre fue solo un obstáculo para ella. Si se arrepiente o solo lamenta haber sido atrapada. No la he visitado en prisión y nunca lo haré. No hay nada que ella pueda decir que importe. No hay disculpa suficientemente grande. No hay explicación que tenga sentido. Perdí a mi hijo y a mi esposa en el mismo momento. Ahora vivo en un mundo donde confiar se siente imposible, donde cada relación parece frágil y potencialmente traidora. Estoy en terapia, intentando reconstruir algún sentido de normalidad. Algunos días son mejores que otros, pero nunca volveré a ser el hombre que fui antes. Esa versión de mí murió junto con Martín. Si estás lidiando con pérdida, con traición, con el descubrimiento de que alguien que amabas era un extraño, suscríbete. Porque estas historias necesitan ser contadas. No para glorificar el dolor, sino para recordarnos que podemos sobrevivir incluso a lo insoportable, un día a la vez, un respiro a la vez,